Tenemos el primer tema en exégesis, esto que se anunció ayer en el Diario Oficial de la Federación, que lo publicó la Secretaría de Gobernación, un acuerdo por el que se crea la Unidad de Intervención de Comunicaciones Privadas de la Policía Federal. Un texto de una cuartilla y media más o menos en la que se explica cuáles serán las facultades de esta recientemente creada Unidad de Intervenciones de Comunicaciones Privadas. Aquí está este elemento sumado, por supuesto, a lo que le decíamos al principio de este espacio, en donde analizábamos cómo se han incrementado el uso de intervención de comunicaciones por parte de la Procuraduría General de la República, de acuerdo a un propio informe del Consejo de la Judicatura Federal. También es importante ver el siguiente gráfico, en donde especifica la ley de la Policía Federal en qué casos se puede utilizar este método de investigación. Lo ponemos entre comillas y ahorita lo vamos a analizar, para obtener algunas pruebas que le permita a la autoridad determinar responsabilidades. Aquí hay que decirlo, en esta ley, que es la ley de la Policía Federal, se estipula que la policía puede y debe solicitar ante un juez esta solicitud para hacer esta escucha. Y hay que recordar que en el año 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió una reforma en la que se permite que en casos específicos, y ahorita también delimitaremos cuáles son, no exista este permiso judicial. Aquí lo que queremos cuestionar es justamente, en el contexto de estos dos elementos, qué papel, qué funciones y bajo qué normas actuará esta reciente unidad de intervención de comunicaciones de la Policía Federal. Qué mejor que hacerlo con la voz de un experto en el estudio, Rodolfo Aceves Jiménez, investigador del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues tratando de entender esto que nos llamaba tanto la atención al leer el Diario Oficial de la Federación, en esta reciente creación de una unidad específica de la Policía Federal de intervención de comunicaciones, en medio del contexto de todo lo que está pasando aparte en el país, ¿no? Sí, claro, desde luego. Mira, Marta, lo que pasa es que son actividades que ya venía realizando con anterioridad a la Policía Federal. Aquí lo único que está haciendo este decreto es crear una entidad administrativa que es enlace solamente entre la autoridad jurisdiccional, es decir, entre los jueces por una parte, quienes emiten esas autorizaciones, y entre las compañías de telefonía celular. Exactamente. Lo que pasa es que anteriormente cada una de las 7 divisiones en las que se divide la Policía Federal realizaban por su cuenta todas estas solicitudes. Entonces ahora concentrarlas, digamos. Exactamente. Quizás esto le da un orden administrativo, un orden jurídico para todo esto, ¿no? De tal manera que no hay el riesgo, pues, de que algún mando dentro de la misma dependencia se pueda brincar, ¿verdad? Ok, aquí entender entonces que no es que tenga nuevas facultades. No, ya las tiene. No tendrá tampoco la decisión de una intervención. Lo pregunto por este tema de la reforma avalada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2014, en el que ya no es necesario el permiso judicial en específicos casos, que es secuestro, extorsión, etcétera, ¿no? Exactamente, de alto impacto. Claro, que aquí yo decía que en el contexto de otras cosas que están pasando en el país, y bueno, están las escuchas denunciadas por Ricardo Anaya en la campaña electoral, el tema del seguimiento del CISEN, obviamente también el planteamiento de desaparecer el CISEN en nuestro país, en fin, todo esto que pues empieza a crear suspicacias. Efervescencia, sí, se relaciona. Mira, lo que pasa es que la actividad que se hace mediante la intervención telefónica es una actividad necesaria para el Estado mexicano.
El inconveniente es que es mal utilizado, por ejemplo, en los escándalos, por ejemplo, de el caso Pegasus, Exacto. por una parte, y de el caso Hacking Team. Ese caso Hacking Team sonó hace unos 3 años precisamente, y fue un escándalo en el que no tiene nada de malo de que se adquiera un software muy especializado. El problema es el uso que se le da a este software, es decir, que está desvirtuada del objeto para el que fue adquirido. Sí, desapegado de una legalidad, porque lo especifica muy claramente la ley. Tiene que haber un permiso judicial para hacerlo y no haberlo en casos específicos, que en el caso Pegasus pues no era el caso específico y por eso fue tan escandaloso. Y justamente cuando veíamos la creación de esta unidad, nos llamaba tanto la atención como de alguna forma qué significa y si se va a formalizar, digamos, la escucha ya como un método de investigación, que justamente cuando estábamos investigando y vimos estas tarjetas informativas del Consejo de la Judicatura, cómo se ha incrementado el uso de la intervención electrónica, porque no solamente es de teléfono, sino cualquier otro dispositivo, para obtener pruebas, pues entonces uno vuelve a poner sobre la mesa la capacidad de investigación de nuestras policías en México, policías de inteligencia, por supuesto. Exactamente. Mira, tienen las herramientas tecnológicas, tienen el justificante legal, pero insisto, yo lo que creo es que está mal utilizada esta herramienta. ¿Por qué? Porque es una herramienta para la seguridad. En el específico caso de la inteligencia para la seguridad pública, es una herramienta que se usa desde luego para poder hacerse de elementos probatorios, exactamente, para acercárselas al agente del Ministerio Público. Y con esas pruebas él tenga elementos de prueba, valga la redundancia, para poder con su acusación, ¿no? Sí, claro, desde tener luego. Consistencia en la acusación. Aquí pienso en aquellos casos en los que se ha utilizado escucha telefónica, digo, porque la PGR, la Policía Federal, puede pedir autorización, sí, claro. Pidió en este último año que citábamos, 2015, más de 1,600 solicitudes, se le aprobaron más o menos 900. No siempre un juez avala, no hay suficiente, elementos para que un juez permita. Sí, claro. Pero también hay algunos en los que sí se permite y lo que se escucha es, de alguna forma, es tratar de encontrar palabras claves que sirvan a un investigador, digamos, como puede ser la PGR, la Policía Federal, elementos clave que tampoco me parece pueden ser, o no sé si usted, experto en seguridad, nos diga que sí, consistentes para una acusación. Sí pueden ser consistentes, sí, en tanto esas palabras claves se pueden relacionar con otros elementos de prueba. Exacto, no aislados. Exactamente, porque si el objeto de escucha habla en clave, entonces va a ser más difícil, desde luego, de relacionar de que esas claves en las que él está hablando se trate de los elementos que están siendo investigados. Claro. Bueno, entonces aquí, para ir concluyendo esta exégesis, de lo que se trata este anuncio no es de darle una nueva facultad a la Policía Federal, amén de lo que ya está establecido en la ley, sino solamente un asunto administrativo. Podemos quedarnos tranquilos. Así es, desde luego, totalmente. Muy bien, pues yo agradezco como siempre su participación, su voluntad para venir a este espacio. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Hemos dialogado con Rodolfo Aceves Jiménez, investigador del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México.